Muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por conectarse a esta tercera sesión. Bien, bueno, sin más, continuamos con las clases con las profesoras María Ignacia y la profesora Bárbara Morales, así que les doy el pase para que den inicio a la misma. Adelante, profesora. Muchas gracias, Nicolás. Voy a compartir. Aprovecho de saludarles a todas y a todos. Espero que estén bien. Muchas gracias por la participación que han tenido. Tercer encuentro ya. Nos va quedando el último mañana, así que ya hay que ponerle más energía, ¿cierto? Bueno, hoy día es la sesión 3 del curso de capacitación para capacitadores y no me está haciendo caso esto. Claro, aquí está. Como les decía, ya superamos dos etapas. Ayer fue la sesión 2 del módulo 2 y la semana pasada ya tuvimos el módulo 0 y el módulo 1 revisados. Hoy día 7 de agosto vamos a ver en esta sesión 3 el módulo 3 que corresponde a la evaluación y priorización de medidas de mitigación y adaptación. Y ya después nos queda solamente la del viernes para pasar luego a los talleres presenciales. Los objetivos de la sesión 3 son profundizar en los contenidos, actividades dinámicas y materiales del módulo 3. Se acordarán ustedes que cada una de estas sesiones tiene relación con los talleres regionales, cómo van a ser estructurados, y a su vez estos talleres responden también a lo que fue enseñado en el módulo 5 del diplomado. Eh, y además de profundizar en estos contenidos, otro de los objetivos es desarrollar competencias para la identificación y priorización de medidas de adaptación y mitigación, que es el tema central de la sesión 3 y del módulo 3. La agenda de hoy puede que estemos un poquito diferentes a como lo hemos hecho en otras sesiones y no tan fiel al programa, porque en la sesión de ayer se presentaron dudas importantes, relevantes para el desarrollo de este taller y de estas capacitaciones, y son dudas que son más bien legales y que en nuestras competencias, la de Bárbara y mía, no está a responderlas, así que le solicitamos a la profesora Pilar Moraga y al profesor Jorge Aranda que nos ayudaran. Así que dependiendo de cómo ellos puedan y en qué momento ellos puedan conectarse, vamos a hacer la pausa para que puedan responder a las preguntas que surgieron ayer. Igual las vamos a presentar para recordar un poco en qué términos se movió la discusión. Entonces, primero, bueno, la presentación de esta sesión. Vamos a dejar ese espacio que puede ser probablemente va a ser a las 11 de respuestas y preguntas a los comentarios de la segunda sesión. Luego vamos a ver la actividad 1 del módulo 3 que corresponde a las medidas de adaptación y después a las medidas de mitigación. Vamos a dividirlo así. La pausa sí va a ser de 11 a 11:10 y luego, como hemos venido haciéndolo en las sesiones anteriores también, vamos a tener un espacio de preguntas y comentarios que también pueden ir dejando desde el comienzo de la sesión en el chat y las vamos a ir leyendo a medida que podamos ir haciéndolo, o también Nicolás y Javiera nos van a ayudar a sistematizarlas, organizarlas y poder responderlas todas. Les recuerdo entonces, como les decía, que estas sesiones están relacionadas con el desarrollo de los talleres regionales y hoy día nos corresponde ver lo que sería el módulo 3 que se va a desarrollar, esto es lo que está en negrita y en color, eh, sobre las medidas de mitigación y de adaptación. Así que ahora voy a hacer el pase de recordar las preguntas y respuestas, pero cuando estén los profesores disponibles y la profesora disponible, nos vamos a enchufar en esta parte. Las preguntas que recogimos como repetidas relevantes de la sesión anterior son si los PARC y los PAC deben someterse a evaluación ambiental estratégica. Les recuerdo ayer que habían posiciones diversas, ¿no? Algunos decían no, la ley 19.300 dice que sí, la ley de cambio climático dice que no. Entonces necesitamos la opinión y la información experta de la y el profesor. Luego nos comprometemos con un porcentaje de emisiones en la visión estratégica, sí o no. Sabemos que es importante, pero también nos comentaba algún asistente, creo que era un anónimo, que desde el ministerio les habían aconsejado no comprometerse, el Ministerio de Medio Ambiente, no comprometerse con un porcentaje porque estos porcentajes están en relación a los compromisos de los planes sectoriales, ¿cierto?
Entonces ahí también queremos saber si es una recomendación o es una determinación de la ley que aconseja eso, que dice eso, ¿no? Necesitamos tener esa información también para poder conducir los talleres y el trabajo que hagamos tenga sentido. Y por último, si es correcto considerar 2030 como un horizonte temporal a largo plazo, porque francamente el 2030 es mañana en la tarde, ¿cierto? Estamos en el 2024, ya más de la mitad del año. En 5 años se sigue considerando largo plazo. Bueno, y ahí también consultamos y la verdad es que ya sería considerado mediano plazo. El largo plazo está ya en un horizonte temporal de 2050. Pero es importante considerar esta fecha de acuerdo a los compromisos que se han tenido en compromisos internacionales que se, no sé, firmaron en 2015, donde 2030 sí era un horizonte temporal a largo plazo. Hoy día lo podemos considerar, como les decía, un plazo intermedio, pero también debemos fijar metas intermedias para esa fecha, ¿cierto? Entonces, sigue siendo una fecha importante, más no a largo plazo. Así que no sé si quieres agregar algo, Bárbara, o te doy el pase nomás para que puedas hablar de la... Eh, no, solo sí, efectivamente lo del 2030 quedó como en un mediano plazo y largo plazo ya está siendo considerado 2050. Entonces ahí depende también de la ambición y de que hay también hay medidas y búsqueda de soluciones que pueden ser consideradas como en el mediano plazo, en el corto plazo, que es 2030, versus otras que son más, a lo mejor más ambiciosas, que deberían proyectarse para el 2050. María Ignacia, mientras yo presento, tú puedes bajar la presentación y enviársela a Javiera para que se las envíe a ellos para que la tengan disponible, que Eso Natalie mismo estaba leyendo. nos la está pidiendo. Y bueno, yo dejé algunas respuestas, o sea, preguntas porque las tiene que responder la coordinación. Entonces ahí Javi y Nicolás les pido a ustedes que las vayan resolviendo. Entonces ahora yo voy a compartir pantalla también. eh, y ustedes me dicen si está en modo presentación. ¿Sí? Sí, se ve. Lo está, lo está. Tú. Ya, entonces, como anticipó María Ignacia, ¿qué nos toca ver hoy en esta tercera sesión, en esta maratónica capacitación? Nos toca trabajar sobre el módulo 3 del diseño de los talleres presenciales, que está enfocado en la evaluación y priorización de medidas de mitigación y adaptación, ¿ya? En el diseño de los talleres regionales, este módulo cuenta con dos actividades como principales. Cada una, como verán a continuación, va a tener momentos, como ha pasado en otros módulos. Entonces, la primera actividad está enfocada a la medida de adaptación, y ahí repetir un poco el nombre del módulo, que es evaluación y priorización de medidas de adaptación, y luego la segunda actividad a las medidas de mitigación. Entonces, partimos esta capacitación hablando sobre las medidas de adaptación. Aquí voy a hacer un alcance. A continuación vamos a hacer al menos dos actividades como para interactuar, pero decirles que no todas las actividades que nosotros les hacemos en esta capacitación son parte del taller. En esta capacitación hacemos actividades con Menti o con formulario, un poco para interactuar y para que ustedes interioricen determinados conceptos y determinados contenidos que es importante de reproducir en los talleres, o de que ustedes como futuros facilitadores o también los facilitadores de los talleres que también están presentes en la capacitación, lo interioricen y lo tengan presente o fresco para cuando se inicien los talleres, pero no significa que va a estar en el manual y que se va a reproducir en la metodología de los talleres. Espero haber sido clara con eso. Entonces, esta es una actividad extra, ¿ya? Y aquí queríamos preguntarles, antes de iniciar la actividad 1, que está asociada al módulo 3, que está enfocada a las medidas de adaptación, nos gustaría saber, y que entren al código QR, y Ignacia también les va a dejar el código en el chat. Según lo aprendido en el diplomado y también según lo que ustedes saben, su experiencia, me imagino que muchos ya lo sabrán, para ustedes, ¿qué es una medida de adaptación? Y aquí como un poco, no poner una respuesta muy extensa, pero un poco qué tienen en mente cuando alguien les dice como, ¿qué es una medida de adaptación?
Entonces ahí les vamos a pedir, les vamos a dar unos 2 minutitos para que entren al código QR o entren a la página de Mentimeter y ingresen ese código para que respondan la respuesta para ver si primero estamos alineados en la definición y después sobre eso empezar a trabajar la actividad. Ya, compartí a Nicolás, que es el ¿Ya? anfitrión y puede hablarles a todos y todas el vínculo, así que si es que puedes compartirlo, agradecidas estamos. Agradecido. Yo pensé que nosotros podíamos hablarle a todas y todos. O sea, solo por esta vía. Entonces, ya. Uno va aprendiendo cosas. Cuéntenos si es que alguno no puede acceder o hay algún problema con la plataforma, o si no hay problema. Y hay varios problemas con el tema de la plataforma o cursos, al parecer. Sí, quizás aprovechar eso para hacer el punto de que nos podemos coordinar porque el formulario número 1 ya fue cerrado. Entonces, si no pudieron acceder, no pudieron contestar, no tienen la nota. Así que es importante ahí quizás contar con una lista de esas personas que no pudieron acceder y enviarles individualmente el enlace de la evaluación. Sí, sí, tal vez vamos a hablar con la coordinación también para ver si es que un poco dar a lo mejor un delta de tiempo el fin de semana en que estén abiertos todos los formularios, porque entendemos igual que ustedes por sus trabajos, me imagino que están con una sobrecarga, entonces como si alguien a lo mejor el fin de semana es el único momento en el que puede hacerlo, vamos a también barajar esa posibilidad, ¿ya? Entonces, Ignacia, tú cuéntame cómo van las respuestas. Tenemos respuestas. Ya. Entonces, si quieres, Tenemos, puedes compartir pantalla para que vayamos viendo las respuestas que nos dan a qué es una medida de adaptación. uy, aquí está. Ahí me cuentan si se ve. Se ve. Súper. Eh, Ya, yo voy leyendo y tú vas bajando. Entonces, o sea, voy leyendo algunas. Algunas dicen, son acciones tendientes a enfrentar y estar preparados de mejor manera para combatir los efectos del cambio climático. Sí, medidas que permiten que el cambio climático no afecte gravemente a las personas. También medidas para disminuir vulnerabilidades climáticas. Ahí la palabra vulnerabilidad es clave cuando hablamos de adaptación. Medida para enfrentar mejor impactos del cambio climático en el territorio, sí. Una acción definida que busca reducir el impacto de un riesgo climático, ¿qué dice? Aumentando. Bueno, la vulnerabilidad y la capacidad adaptativa, esa definición es la que más se acerca a las definiciones que un poco se manejan en los distintos, como las distintas definiciones formales que se trabajan, donde aparece la palabra riesgo, aparece la palabra vulnerabilidad, la palabra capacidad adaptativa, más que capacidad adaptativa, resiliencia. Ahí que la acaba de marcar María Ignacia también. Ahí dice un cambio en la forma de actual para disminuir riesgos, bien, acciones y medidas implementadas para reducir vulnerabilidad de sistemas naturales y humanos, sí, también ahí es clave el considerar sistemas naturales y humanos cuando hablamos de medidas de adaptación, mejora resiliencia climática, medidas para reducir vulnerabilidad, exposición o que aumente la capacidad adaptativa, y también están mencionando los distintos componentes que definen el riesgo, que también es importante tenerlos claros. Medidas que se generan considerando los cambios que va a generar o que está generando el cambio climático con objeto de, y ahí ya no leo, tienes que bajar un poquito, con objeto de disminuir vulnerabilidad de sistemas humanos y naturales, medidas para poder enfrentarse a los efectos del cambio climático, me imagino. Ujú. Pero hay que bajar más, o ya no hay más. Así. Sí, sí. Sí, hay muchas y creo que que el diplomado hizo su trabajo, que los profesores hicieron su trabajo y creo que están alineados respecto a una definición de lo que es una medida de adaptación, ¿ya? Entonces ahora le voy a pedir a Ignacia que deje de compartir para volver al PPT, recordarles que esto es una actividad un poco para refrescar contenidos que son importantes de tener claros, sobre todo para los expertos que van a trabajar en los talleres, obviamente que lo tienen claro, pero también como facilitadores, también es importante que estos contenidos los tengan claros. Entonces, como
varios de ustedes los mencionaban, como qué es una acción o una medida, perdón, de adaptación, y ahí un poco pusimos distintas definiciones que aparecen en distintos como instrumentos, desde una guía, por ejemplo, de PNUD para los planes de acción climática, hasta una de las clases del módulo 5, también una definición del IPCC y también una definición de la Ley Marco del Cambio Climático, que no es una definición así como que salga calcada, pero es un poco que se extrae desde ahí. Y ahí se van a dar cuenta que en su mayoría la medida de adaptación habla de una acción, medida, proceso, intervención. Varias partes hablan de intervención que buscan o que están diseñadas para reducir vulnerabilidad al cambio climático y aumentar la capacidad de los sistemas para enfrentar sus impactos. Son acciones o intervenciones que se adoptan para reducir la vulnerabilidad, según la ley, de un sistema frente a los efectos adversos del cambio climático, con el objetivo de proteger la vida y el bienestar de las personas, los ecosistemas, y también lo que decíamos, están presentes tanto lo humano como los sistemas naturales y las infraestructuras, promoviendo mayor resiliencia y capacidad de adaptación ante esos impactos. Entonces, eso es como dejar la idea como principal y que también estaba presente en sus definiciones. La medida es una acción o intervención, y ahí a veces como que hay una confusión que la misma ley igual como que, no digo la promueve, pero a veces habla de acciones o medidas. Entonces, cuando uno después empieza a desglosar la medida, le piden acciones, entonces a veces se usa como sinónimo, pero cuando uno va a implementar la medida, la acción es como un paso después de la medida como en su título, ¿no? Entonces, una acción o intervención que busca reducir vulnerabilidad y aumentar la capacidad adaptativa y de resiliencia tanto de sistemas humanos como naturales, un poco en resumen. Pero lo bueno y lo que sacamos en limpio es que tenemos claro que eso es lo que busca una medida de adaptación, ¿ya? Entonces vamos a seguir. Ahora, con María Ignacia igual tuvimos una reflexión respecto a, obviamente hay maneras de evaluar si una medida de adaptación está bien hecha, ¿no? Y generalmente se evalúa a través de si es posible o no implementarla, si existen o no los recursos, las capacidades para implementar una medida de adaptación. Generalmente la evaluación va por ahí. Pero nosotros decíamos, hay un paso anterior que también va en la redacción de las medidas. Muchas medidas llegan hasta, o sea, como que finalmente como que no alcanzan a pasar la evaluación como de si es posible implementarla porque quedan mal redactadas, ¿ya? No digo que sea su caso, digo, o sea, les vamos a mostrar ejemplos, hay planes que tienen medidas mal redactadas, ¿ya? Entonces, nosotros pensamos que era necesario un poco tener algunos criterios para redactar bien una medida, ¿ya? Entonces ahí tuvimos una larga discusión porque se nos hacía difícil un poco desglosar una medida, ¿ya? Pero llegamos al consenso, y esto es algo que obviamente es debatible, a lo mejor hay algún elemento que falta, que bienvenidos quienes quieran opinar al respecto. Y encontramos un primer conjunto de preguntas que permiten como evaluar si una medida está bien planteada en términos de claridad y redacción, ¿ya? Esto es un primer conjunto. Va a haber un conjunto de criterios para ver si la medida puede ser implementada y es pertinente, pero creemos que hay un primer filtro que tiene que pasar respecto a cómo se plantea una medida, ¿ya? Entonces ahí es importante, cuando uno redacta una medida, responder como a 3 preguntas, ¿ya? Primero, el qué. Y ahí es como el sustantivo de la acción, como que es distinto de cuando uno plantea objetivos, que cuando le dicen como tiene que partir con un verbo. Acá en general las medidas de adaptación parten con un sustantivo, que quiere decir, por ejemplo, fortalecimiento, instalación, creación, restauración. Entonces, en ese sustantivo de la acción se describe, es la descripción de la acción o intervención que se va a realizar, ¿ya? Entonces ahí el ejemplo es fortalecimiento, instalación, creación, restauración. Después habría que responder a un sobre qué, que quiere decir como el objeto de la acción. En esta primera línea debería especificarse sobre qué o quién se actuará. Y esto puede incluir infraestructuras, prácticas, sistemas naturales, comunidad. Y hay algunos ejemplos, ahí voy a ir sumando, por ejemplo,
fortalecimiento de los sistemas de captación de agua y lluvia, no sé, instalación de zonas verdes en zonas verdes urbanas, también están los ecosistemas costeros, entre otros. Y la tercera pregunta es el para qué, ¿ya? Y ahí es como el qué se espera lograr o el riesgo sobre el cual se actúa, ¿ya? Y ahí es como describir el resultado esperado, el riesgo sobre el cual se busca actuar. Entonces, optimizar el uso de agua, mejorar la resiliencia, reducir las islas de calor urbano y en general van acompañadas de un para, ¿ya? Entonces, como voy a sumar cosas, puede que esté diciendo una aberración, ya, fortalecimiento de sistemas de captación de agua y lluvia para mejorar la resiliencia ante las inundaciones, ¿ya? Entonces tiene que tener esos componentes en primer lugar para que la medida esté solo bien planteada. Ahora, si la medida después puede ser ejecutada o no, es otra evaluación, ¿ya? Pero esto es una primera evaluación que sí o sí tienen que hacer para poder redactar bien una medida. Es como cuando uno hace una investigación o un proyecto y plantea mal el objetivo, de ahí para adelante se hace muy difícil que la investigación llegue a buen puerto. Si la medida queda mal redactada, pasa lo mismo, ¿ya? No tenemos forma a veces de evaluar como si es posible implementarla porque está mal redactada, ¿ya? Y eso es algo básico que también creemos que las guías y las guías actuales como que no lo consideran y nosotros como que lo pusimos para que también se considerara, ¿ya? Entonces, revisemos algunos ejemplos. Ahora, también les vamos a pedir que ingresen a este código QR y evalúen si las siguientes medidas, según su criterio y según lo que les acabo de decir, obviamente, están correctamente planteadas, incorrectamente planteadas, o si no se puede determinar, ¿ya? Entonces ahí hay 5 medidas, que en la medida en que ustedes vayan entrando, yo voy a ir las leyendo, que no las inventamos, están en planes, están presentes en planes de adaptación actuales, ¿ya? Entonces, para que ustedes vean que no es como antojadizo decir que es importante que las medidas queden bien planteadas. Y esto corre para mitigación como para adaptación. Obviamente, hicimos los ajustes para mitigación, pero corre para ambos, ¿ya? Entonces, la primera medida, no sé si están pudiendo entrar es un formulario, Ignacia, ¿cierto? Es un formulario y le compartí el enlace a Nicolás para que por favor lo comparta también con el resto. Vamos a ver si hay alguna respuesta. Cuéntenme si voy muy rápido, si hay algo que, que, que no entendieron bien o algo así para que lo vayan dejando en el chat. Entonces yo voy a leer las medidas, ¿ya? La primera dice restauración de ecosistemas costeros para protección contra tormentas. La segunda dice promoción de sinergias en cuencas donde se desarrollan operaciones mineras. La tercera dice instalación de infraestructura para acumulación de agua o la protección de inundaciones. La cuarta dice fortalecimiento del comercio justo para impulsar el desarrollo local inclusivo y sostenible. La quinta dice promover e incentivar el ecoturismo y la gestión sostenible de prestadores de servicios turísticos. Yo ya tengo una primera como impresión. Igual no todas las medidas a lo mejor tienen que seguir por regla lo que acabamos de decir, pero si aplicamos aquí ya vemos que hay algunas que no están correctamente planteadas. Ahí tú, Ignacia, me dice si es que ya hay resultados para ponerlos Tenemos 13 respuestas, vamos subiendo. Tenemos un gráfico vinculado en la siguiente Ah, ya. diapositiva, pero tendrías que dejar de compartir y volver a compartir. Sí, voy a dejar de compartir y voy a actualizarlo mientras responden y les comparto nuevamente. Está aquí. A ver, la 1. No la voy a compartir todavía para no. Sí, también decir que entre las medidas que se pusieron aquí en el formulario hay algunos ejemplos que se tomaron de las guías también, de las guías que existen. Un poco haciendo caso a lo mismo que decía Bárbara sobre que de repente los manuales que encontramos no son tan exhaustivos en esta parte de la construcción de las medidas. Ujú. Ya, voy a compartir. Ya. Tú me dices, Ignacia, si es el mismo gráfico que aparece en el formulario. ¿Se está compartiendo? Se está compartiendo. Ya.
Ay, pero... Ahí. Entonces, para el número 1, que es restauración de ecosistemas costeros para protección contra tormentas, la Sigue sin mayoría... compartir. Ah, Sigue sin compartir. no estoy compartiendo. Ay, No, ¿qué hice? ¿Qué hice mal? Claro, porque no compartió pantalla. Ajá. Lo jeje. puse en modo presentación. Lo compartí para mí. Ya, ahí sí, y ahí lo puse en modo Ahí sí, presentación. súper. ¿Sí? Ya. Ahí sí. Para la primera, que es restauración de ecosistemas costeros para protección contra tormentas, la mayoría está como de acuerdo en que está correctamente planteada. Yo también creo que está correctamente planteada en el sentido que es que pone o sea, el sustantivo de la acción, que es la restauración, después pone ya olvidé cuál era eh, el sobre que el objeto de la acción. El objeto de la acción, que es finalmente restaurar ecosistemas costeros, y pone el para qué también, o el contra las tormentas, la protección contra tormentas, que es como el riesgo que se quiere enfrentar, ¿ya? Al menos está correctamente planteada. Si después no se puede implementar, eso es otra cosa, otra discusión, ¿ya? Pero la mayoría está de acuerdo con eso. La segunda, hay un consenso en que está mal planteada, y dice promoción de sinergias en cuencas donde se desarrollan operaciones mineras. Claro, efectivamente. ¿Y esa es de una guía, Ignacio? La segunda, ¿Sí? no recuerdo cuál era cuál, para Ya. hacerte. No, esa no, esa no. Sí, sí, Ya, esa es dice, de un plan que está, un plan secreto. Sí, pero ya. existe. Ya. Dice promoción de sinergia en cuencas donde se desarrollan operaciones mineras. Claro, el qué, está el sujeto de la acción, pero no está el riesgo, el para qué, ¿no? Entonces como que un poco queda así, promoción de sinergia en cuenca, un poco no se justifica el por qué esta medida puede ser relevante para, como una medida de adaptación, ¿no? La tercera medida, entonces, la mayoría está de acuerdo en que está bien planteada. Igual no todas, o sea, digamos, estoy pensando en las que tienen más votos, ¿ah? Que dice instalación de infraestructura para acumulación de agua o la protección de inundaciones. Efectivamente, claro, habla de instalación, después de infraestructura y después el para, que es acumulación de agua, protección de inundaciones. No lo dice como, así como el para qué tan explícitamente, pero ahí el riesgo son las inundaciones. Entonces están los tres elementos y uno podría entender que, o sea, entiende a qué va la medida, el qué de la medida, etc. En la cuarta no hay tanto, está como desequilibrada, veamos, dice fortalecimiento del comercio justo para impulsar el desarrollo local inclusivo y sostenible. Claro, a mí también me pasa, yo no sé si esa medida está en una guía o en un plan, Creo que eso está eh, en una guía. ya, porque dice fortalecimiento del comercio justo para impulsar desarrollo local inclusivo y sostenible. Claro, el para no alude a un riesgo propiamente tal, ¿no? Obviamente que fortalecer el comercio justo puede ser una medida pero no hay un riesgo asociado, un riesgo climático asociado a que haya que fortalecer el comercio justo. Obviamente que en la acción climática eh, eh, la acción climática aspira a la justicia climática también. Entonces, en ese sentido, por eso se entiende que algunos hayan puesto que sí, otros que no. Pero el hecho de que no esté tan claramente el riesgo, así como si uno es estricto, podría decir que es difícil catalogarla como bien redactada, ¿no? Y la quinta también está mitimota, pero ahí yo creo que es más incorrecta que correcta, que dice promover e incentivar el ecoturismo y la gestión sostenible de prestadores de servicios turísticos. Claro, claro, puede ser que sí sea una medida de adaptación porque se promueve el ecoturismo, me imagino, en pos o, o, o como no es en contra, pero dice como en comparación con otras actividades, ¿no? Y la gestión sostenible obviamente que alude a lo sostenible, a que sea algo que promueva la adaptación, ¿no? Pero como está redactada, no hay ningún riesgo asociado, entonces, claro, si hablamos estrictamente de la adaptación, no sabemos qué riesgo estamos combatiendo, qué riesgo estamos enfrentando, entonces también es como difícil después seguir evaluándola, ¿no?
Entonces, ahí, bueno, lo bueno es que este ejercicio les permite ver que hay al menos 3 elementos que tienen que estar en la buena redacción de una medida. No de manera tan explícita, pero al menos uno tiene que encontrar el qué, el sujeto también, lo que se va a intervenir y el para, ¿no? El qué riesgo se va a enfrentar, para qué vamos a hacer esto, porque y en una frase puede estar. Entonces, eso para que ahí también lo guarden. eh, cuando tengan que redactar medidas o en los mismos talleres también para trabajar Sí, con las medidas de adaptación. te ¿Ya? interrumpo un poquito porque hay Vale. una pregunta de Paulina que dice, ¿el qué no sería solo un verbo? ¿Pueden explicarlo de sustantivo de acción, por favor? Ah, sí, bueno, eso también lo tuvimos que buscar. Claro, porque hay medidas que están redactadas con el verbo. Eh, podría ser fortalecer, podría ser instalar, podría ser crear, podría ser restaurar, ¿ya? Pero en su mayoría están redactadas en sustantivo. Y eso es como el sustantivo es como la transformación del verbo en sustantivo de acción. Eso nomás es. ¿Ya? Igual puedes poner fortalecer infraestructura, instalar, no sé qué, puedes usar el verbo, pero como está la mayoría redactada así, eso, la forma en la que está redactada se llama sustantivo de acción. Es eso nomás, es así de simple, no tiene mucha más ciencia que eso. No sé si se entendió, Paulina fue quien preguntó. Sí, Paulina. Ya. Pero también se pueden redactar con el verbo. Lo que pasa es que tratamos de ser un poco como de guiarnos por cómo en general se redacta. Mira, otra pregunta que hace Romina Guzmán ¿es posible explicar cuando seleccionar no se puede determinar que no se puso énfasis? No se le puso énfasis ahora en la explicación. Cuando no sé, yo pondría, por ejemplo, a la que instalación de infraestructura para, no, esa no, fortalecimiento del comercio justo. La 4 por ejemplo, yo pondría no se puede determinar, porque si bien es una medida como que, como que al faltarme un poco el riesgo y también el qué se va a intervenir, porque dice fortalecer comercio justo, pero como que no veo como una transformación de algo sobre algo, ¿no? La adaptación igual implica que algo se intervenga, que algo se transforme, que algo... Esa yo le pondría que no se puede determinar, porque no me da todos los elementos para que yo pueda decir sí, es una medida de adaptación. No tengo el riesgo y tampoco tengo ¿qué pasa, por ejemplo, cuando dicen como restauración de ecosistemas costeros? Yo sé que ahí lo que se va a hacer es restaurar un ecosistema costero. Entonces hay una intervención sobre un sistema natural o sobre una infraestructura o algo. En cambio, en esa como que no me queda tan claro. Cuando no queda claro es cuando no se puede determinar. Por eso pusimos esa opción. ¿Estamos? Aquí José hace un comentario sobre lo que decías recién. Dice, el clima tiene un efecto en el ingreso rural total, agrícola y no agrícola. Por lo Ya. tanto, juega un papel importante en la determinación de la pobreza rural. He ahí el comercio justo. Claro, sí, ahí solo decirle a José que aquí no estamos evaluando la pertinencia de la medida, estamos evaluando el hecho de que el comercio justo sea incluido como medida de adaptación. O sea, obvio que sí, porque también hay una aspiración en todo el tema de la acción climática justa y todo. El tema que estamos viendo aquí es cómo se redactan las medidas, porque muchas veces como la evaluación de las medidas queda truncado al redactar. ¿Ya? Esto es un primer conjunto que nos permite, cuando uno empieza a construir medidas, construirlas bien. Pero no quiere decir que no podamos usar el comercio justo. Lo que pasa es que como está planteada, es confusa. Eso nomás. ¿Ya? Después vamos a ver un segundo conjunto de criterios que nos va a permitir evaluar la implementación y la pertinencia de las medidas, que es distinto. Entonces aquí vuelvo a repetir como la importancia en este tipo de procesos de hacer las cosas paso a paso y de también de ser súper como rigurosos, porque si no después quedan planes con medidas que no están bien planteadas y que en el futuro no se pueden implementar. Y los planes son finalmente como contratos que hacen un poco las comunas o las regiones respecto de el accionar contra el cambio climático. Entonces, si quedan mal hechos, obviamente los resultados no van a ser los mejores.
Por eso como que hacemos harto hincapié en eso, ¿ya? Me Ahora, imagino yo, perdón, voy a hacer sí, una interrupción, pero es que puede ser que sea un buen ejemplo para entender estos paso a paso y estas diferencias que estamos haciendo. Me ujú, imagino que la construcción, por ejemplo, de una casa, lo que se necesita primero es tener un plano, después tenemos que tener, no sé, los cimientos y después ponemos el material. En este caso, para que la casa funcione bien y sea una buena casa, necesitamos que los planos también estén bien, ¿no? ujú, Entonces, y que en ese plano los cimientos estén determinados y tengan una posición y tengan ciertas características. Un poco eso es lo que estamos viendo ahora. O sea, que esa estructura de repente no material, o sea, no es como si es que tenemos plata o no tenemos plata, si es que tenemos la pertinencia legal, que esos son los criterios de los que habla Bárbara, que vamos a ver ahora a continuación, sino que en el papel si funciona bien o no. Es solamente eso, es como la redacción ahí, el cuerpo vacío. Ahí tenemos que cuidar la forma y el contenido, y en este caso solamente nos estamos enfocando en la forma, ahora vemos el contenido. Eso, claro, espero que... muy bien, muy bien. Entonces ahora volvemos al diseño del taller. Voy a volver atrás un poquito al programa. Volvemos a esto, ¿no? Volvemos al módulo 3 y vamos a iniciar como la explicación de la actividad. Ya lo otro fue una introducción, un recordatorio, algo a tener en cuenta. Igual ese tipo de cosas las vamos a poner en el manual, es decir, como un poco la definición de una medida de adaptación, que es importante redactar bien una medida, etcétera, eso va a estar, pero no es parte de las actividades del taller, ¿ya? Porque tenemos que pensar que el taller tiene una duración, si bien es todo el día, son solo 6 horas en que tenemos que pasar por todos los módulos. Entonces también ahí, esos van a quedar como consejos metodológicos, ¿ya? Entonces, la actividad 1 está enfocada en las medidas de adaptación y ahí el objetivo va a ser identificar, evaluar y priorizar las medidas de adaptación que la región debería implementar para cumplir con los compromisos de adaptación y resiliencia definidos en la visión estratégica. Aquí continuamos trabajando en los grupos que fueron definidos desde el módulo 1 en torno a los sectores de adaptación, ¿ya? Y vamos a volver igual sobre cosas del módulo 1, ¿ya? Esta actividad, como otras de anteriores, tiene 3 momentos, ¿ya? Que son definidos como identificación, evaluación y priorización. Y en total tenemos 50 minutos para llevarlo a cabo. ¿Ya? Esto en el diseño del taller. Recordar que después si esto se vuelve ustedes lo vuelven a replicar en otras instancias, esto puede ser un taller en sí mismo, ¿ya? Entonces, en el momento 1 de la identificación, que van a tener 10 minutos en el taller, entonces, basándose en los riesgos identificados para el sector de adaptación, que se identificó en el módulo 1, que terminando el módulo 1, cada grupo quedó con 2 riesgos asociados a su sector de adaptación. Cada grupo va a definir medidas de adaptación específicas. ¿Ya? Para ello, lo primero que tienen que hacer es, eso va a estar también en las instrucciones y todo, lo primero que tienen que hacer es escoger uno de los 2 riesgos. ¿Ya? Y para escogerlo, el criterio va a ser el que tenga mayor presencia en la región o el que se superponga más con sectores de altas emisiones. ¿Por qué escogemos ese? Porque después, como hay superposición o convergencia, también nos permite después ver si las medidas son si nos sirven también para temas de adaptación y mitigación. No es obligación, pero igual es importante empujarlo hacia allá. Entonces, para eso, cada grupo va a disponer de una lista de medidas de adaptación por sector, ¿ya? Y esta lista, que se las voy a mostrar al tiro, es una lista que ustedes mismos, los estudiantes y los y las estudiantes del diplomado, construyeron en el módulo 5 del diplomado. Por ende, hay medidas que están bien redactadas, hay medidas que están mal redactadas, hay medidas que corresponden al sector, hay medidas que tal vez no correspondan, pero la lista es una lista inicial que van a tener que revisar, ¿ya? Al tiro se las voy a mostrar, voy a terminar la instrucción. Entonces, cada grupo va a revisar esa lista, va a seleccionar aquellas medidas que consideran más efectivas para enfrentar el riesgo climático seleccionado, ¿ya? Y si, por ejemplo, ustedes ven la lista y consideran que las medidas de la lista no son adecuadas para enfrentar ese riesgo, el grupo puede mejorar la redacción de alguna medida, obviamente con las herramientas que les hemos dado, o proponer nuevas medidas, porque a lo mejor las medidas no se ajustan al riesgo que ustedes como escogieron, ¿ya? Entonces, cada grupo debe llegar a una lista inicial de 4 medidas que sean como que ustedes consideren efectivas. Entonces, ahora les muestro la lista de medidas. Esto es por sector
No es por región, ¿cierto, María Ignacia? Es por región y por sector. Ah, ya. Entonces, que para cada taller va a haber una lista por sector y por región. Entonces, este, por ejemplo, es la lista del sector recursos hídricos para la región metropolitana, ¿ya? Aquí Y, esta lista, ujú, disculpa, tiene 2 o 3, creo que son 2 solamente sectores, recursos hídricos y ciudades, me parece. Ah, no, y biodiversidad. Sí, vas bajando, pero hubo mucho más medidas de de recursos recursos hídricos. hídricos. Entonces, la idea es que revisen la lista y vean cuáles son pertinentes para enfrentar el riesgo eh, con el cual decidieron trabajar, ¿ya? Entonces, cada grupo va a disponer de esta lista y, ¿no? Y ahora tengo que dejar de compartir, creo, y volver a compartir. A ver. Ah, no, no, Mm, no tengo un volver. Ahí, eso, ahí estoy. ahí sí. Volví. Ya. Entonces, revisando esta lista, y este es el primer momento, para eso tienen 10 minutos, una lista inicial de 4 medidas, ¿ya? Luego, y aquí viene la segunda patita de la evaluación, ¿ya? Para que esto no es fácil, no es fácil, pero para que los planes queden bien, tampoco hay que hacerlo tan fácil, ¿ya? Entonces, el momento 2 de esta primera actividad es de evaluación y van a tener otros 10 minutos, ¿ya? Cada grupo, y con las medidas, la lista inicial van a tener 4 medidas, van a tener que evaluar cada una de las medidas respondiendo sí o no a las preguntas de la siguiente tabla, que se las leo a continuación. Esas tablas van a estar impresas, cada grupo va a tener su tabla, etc. Entonces, para que una medida sea seleccionada, es decir, pase a la nueva etapa, tiene que al menos, esto es un criterio que definimos nosotros, obviamente que si la ambición después quieren que baje, pueden cambiar ese criterio, pero para que sea seleccionada debe al menos tener una respuesta positiva en al menos 5 de las 7 preguntas, ¿ya? Entonces ahí si ustedes ven, las filas son las preguntas que pasan a ser criterios de evaluación y las columnas son las medidas, las 4 medidas. Entonces para la medida 1, la medida 2, etc. Entonces ahora paso a leer las preguntas. Tienen que responder en el caso de las medidas de adaptación. La medida responde a los compromisos de adaptación y resiliencia de la visión estratégica que construyeron en el módulo 2. Y ahí ustedes dicen si responde, no responde, ya. Ahí sí o no. La medida es coherente con las prioridades locales y regionales presentes en la visión, y esas prioridades locales en general la dan los principios rectores, cuando hablamos de participación, desarrollo sostenible, etc. Después la tercera pregunta, ¿existe capacidad operativa para ejecutar la medida? Estamos hablando de recursos humanos, financieros, capacidades técnicas, etc. A veces las medidas son demasiado grandes y ustedes visualizan que a nivel comunal o regional es casi imposible llevar a cabo, entonces ahí pueden poner no, por ejemplo. Después, la medida aporta valor público, y ¿qué es lo que significa que aporta valor público? Que al implementarla haya beneficios tangibles o intangibles para la comunidad, ¿ya? Por ejemplo, haya una mejora, por ejemplo, no sé si estamos hablando de zona costera, que el hacer una mejora, por ejemplo, ¿cómo se llama? ¿Dónde dejan los barquitos? No me acuerdo. Ya. Pero a una mejora en el muelle, por ejemplo, eso obviamente va a tener un valor público porque va a traer otro tipo de beneficios que son también beneficios económicos. El tener mejoras en el muelle, por ejemplo, también tiene, por ejemplo, porque ahí se puede estar combatiendo, no sé, riesgos de marejadas o cosas así, también va a tener co-beneficios en términos económicos porque se mejora su lugar de trabajo, ¿ya? La medida permite generar alianzas entre los actores claves del territorio, es decir, como por ejemplo aquí esta medida pueden colaborar actores privados, por ejemplo, con público y también con parte de la comunidad, y eso igual le da un plus a las medidas, ¿no? Porque la idea es que igual esto sea una co-construcción a nivel de todos los actores que participan en el territorio. Y por último, la medida contribuye a la equidad de género, y esto igual es importante porque el tema de género tiene que ser transversal de aquí en adelante a la implementación de las medidas. Y para determinar si la medida contribuye a la equidad de género, pueden considerar como criterios como si incentiva la inclusión y la participación de las mujeres o genera potencialmente beneficios que generen mayor equidad, o pueden abordar algunas inequidades de género existentes, entre otros.
¿ya? Entonces, las 4 medidas que hayan escogido tienen que pasar por esta tablita y solo las que cumplan con 5 de los 7 criterios pueden pasar a la otra fase. Pueden pasar las 4 y si no pasa ninguna, tienen que volver un paso atrás y volver a pensar las medidas. Entonces esto como que son frenos, son como coladores para que la medida cada vez sea más robusta y responda a lo que queremos de un plan. Entonces, estas preguntas actúan entonces como un segundo conjunto de criterios para evaluar si la medida está bien planteada en términos de pertinencia y viabilidad, que esa es como la segunda parte de la evaluación de las medidas. La primera es la redacción y claridad, la segunda la pertinencia y viabilidad, ¿ya? Y otra cosa importante que también les decíamos ayer respecto de a veces otras guías o planes que si bien hablan indistintamente, no hablan indistintamente, o sea, se les pide generar medidas de adaptación y de mitigación, pero no se hacen como las especificaciones para cada uno de ellos. No es lo mismo crear una medida de adaptación que crear una de mitigación, pese a que puede haber sinergia entre ellas, ¿ya? Entonces, además de poner foco en necesidades y capacidades locales, que es como el foco territorial de esto, estas preguntas deben considerar elementos que permitan situar la evaluación en el ámbito de la adaptación, ¿ya? Y ahí es por eso que se habla de capacidades, se mide los beneficios, los actores, etc. ¿Ya? Entonces, las medidas que pasan, si pasan 2, 3 o las 4, deben ser presentadas en esta ficha que está aquí a continuación, ya que va a haber por lo menos 4 fichas por grupo, y cada ficha debe estar presentada y poner el nombre de la medida, el riesgo que aborda, el alcance territorial, es decir, si la medida como que va a ser implementada a nivel de barrio, va a favorecer a la comuna o es una medida más regional, los potenciales beneficiarios, y ahí hablamos de poblaciones, infraestructura, ecosistemas naturales, los instrumentos con los que la medida tiene sinergia, otros instrumentos locales. Eso obviamente en el taller es solo si lo saben, pero cuando hablamos de la construcción de un plan que debería durar 7 meses, estas fichas debiesen quedar completadas con la mayor información posible y debiésemos tener claro con qué instrumentos la medida tiene sinergia. Eso es importante porque al tener sinergia con otros instrumentos también podemos tener financiamiento, ¿ya? Entonces es importante que esa información sea completa. Y por último dice fuente de financiamiento o potencial fuente de financiamiento que podría tener esta medida, que podría ser a través de donaciones, fondos públicos, privados, y ahí también ser lo más específico posible, ¿ya? En el taller obviamente esto es un ejercicio para practicar, pero cuando se esté construyendo un plan comunal o regional, esta ficha debiese quedar con la información más fidedigna posible, ¿ya? Ese es el momento 2. Momento 3, que es el último, y es la priorización, ¿ya? La priorización que también tienen 10 minutos para hacerla. Entonces, con las medidas que hayan pasado el filtro de la evaluación y que ya estén en sus fichitas presentadas, pueden ser 2, como pueden ser 4. Si es que no pasó ninguna, tienen que volver atrás y volver a redactar y volver a redactar una medida que sea pertinente. Vamos a pasar a la etapa de la priorización, ¿ya? Y aquí decirles que priorizar no significa que una medida se va a hacer y la otra no. Priorizar significa que uno determina el orden en el que son implementadas las medidas, ¿ya? Porque todas pasaron en el filtro, todas las que pasaron pueden ser implementadas y deberían ser implementadas. La priorización solo determina el orden en que van a ser implementadas. Estas van a ser implementadas primero y estas después. Y para determinar esa priorización es que hay nuevos aquí como criterios que tienen que ir llenando la fichita también. Y entonces ahí le pusimos hasta la medida 3, pero en la ficha va a aparecer hasta la medida 4. Entonces ahí hay 5 criterios. Me está saludando aquí el subdirector del centro. Hay 5 criterios que tienen que considerar para priorizar las medidas. ¿Ya? Yo sé que es harto, pero en la medida en que esto después les vaya como ingresando en el cuerpo, se les va a hacer más fácil. ¿Ya? Hay un criterio de urgencia que determina el rango de tiempo en el que debe implementarse la medida considerando el riesgo o la gravedad de los impactos
y la capacidad de respuesta. Entonces, por ejemplo, si el riesgo es inminente, hay una urgencia alta de que esa medida sea implementada. La factibilidad financiera es si existen o no fuentes de financiamiento para implementar la medida. Y ahí, si existen, obviamente es alta, y si no existen, baja, ¿ya? La factibilidad técnica, ¿ya? Y ahí eso habla de la complejidad técnica y administrativa de implementar la medida a nivel comunal y regional. Ustedes son más expertos que nosotros en toda la burocracia que implica a veces la implementación de una medida o de una acción. Entonces ahí tienen que ser bien sinceros en cuál es la complejidad que va a tener la implementación de esa medida. Si es mucha la complejidad, ahí debería ser inverso. Si es mucha la complejidad, debería ser bajo, y si es poca la complejidad, debería ser alto. Eso lo vamos a poner igual en la ficha. También, y aquí estos son dos criterios que nosotros como que sumamos a la priorización. Uno es la viabilidad ambiental, y esto también como hacer un nexo entre la generación de planes y todo lo que tiene que ver con los temas socioambientales que también afectan los territorios, ¿no? Viabilidad ambiental, y es la posibilidad de que la medida genere un impacto ambiental, eso es negativo, o por el contrario, promueva la conservación y salud de ecosistemas. Entonces, si es que tiene como un impacto positivo, digámoslo así, la viabilidad es alta, pero si se ve que, por ejemplo, el arreglo del muelle va a afectar a un ecosistema determinado, la viabilidad es baja porque va a tener un impacto, ¿ya? Y en ese sentido también ahí tienen que contar con esa información técnica. Y por último, la viabilidad social, que es decir también el nivel de aceptación por parte de las comunidades locales ante los posibles impactos o beneficios de la medida, ¿ya? Y esto también es una manera de ponerse en diálogo con quienes son los principales como receptores de estas medidas y también evitar posibles conflictos, porque todo esto también, las medidas, hay medidas, sobre todo las de mitigación, que son como a lo mejor más grandes. Por ejemplo, hay medidas que son construir parques eólicos, por ejemplo. La viabilidad social de esas medidas puede ser baja, porque puede haber una resistencia de parte de las comunidades locales, ¿ya? Así como para poner el ejemplo. Entonces, el último ejercicio, que es priorización, cada una de las medidas va a ser sometida a esto. Entonces, la medida que tenga más número de alta viabilidad, factibilidad, urgencia, es lo que establece el orden. Se hacen primero las que tengan más alta porque hay más viabilidad de llevarlas a cabo, y así se establece un orden de las medidas que después van a quedar establecidas en el plan. ¿Ya? Ahora voy a ver la hora para ver cómo estamos con el tiempo. Ya quedan 5 minutos para la Y pausa tenemos preguntas. y tenemos preguntas. También Así ya que se unió el profesor. y se unió el profesor. Entonces ahí, Ignacia, si quieres, me resumen las preguntas más importantes. Mira, hay varios comentarios sobre la capacidad operativa. Si es que no exista capacidad operativa, es un criterio suficiente para no seleccionar la medida. Y también que es un poco complejo determinarlo cuando uno pertenece a un sector y la medida depende de otro. Quizás sería Ya, relevante en ese punto establecer criterios para poder responder a esa pregunta. ya. Y por último, también nos sugieren que la factibilidad técnica y administrativa en algunos casos, que son muy distintos, podrían separarse. Ya, mira, eso igual es un buen dato. Respecto a la primera pregunta, claro, la factibilidad técnica, sí, me imagino que debe ser algo complejo, pero recuerden que esto es uno de los criterios. Y no porque, por ejemplo, la factibilidad técnica de una de las medidas sea baja, ningún criterio en sí mismo es excluyente de la medida. Solo lo que hacemos con esto es ver qué medida como que se hace primero y cuáles son las complejidades que la eventualidad pudiese enfrentar. Porque, por ejemplo, que si es una medida, ya, sigamos con el muelle, entonces tiene una urgencia alta, tiene una factibilidad financiera alta porque hay privados que están dispuestos a financiar. Tiene una factibilidad, por ejemplo, técnica, tiene una factibilidad técnica baja porque implementarlo va a requerir de a lo mejor una serie de burocracias que estoy inventando, ¿no? Y ahí es baja. Viabilidad ambiental también a lo mejor puede ser media porque puede haber algún ecosistema que esté... Y la viabilidad social alta porque obviamente para los pescadores. Entonces, eso va a marcar un promedio
que a lo mejor en la suma va a ser la medida que tenga más altas prioridades y se va a implementar, pero siempre teniendo en cuenta que hay una complejidad técnica que se va a tener que atender cuando se implemente la medida, ¿ya? Lo mismo con la viabilidad social, lo mismo con la ambiental. En sí mismo, cada uno marca un factor que cuando se implementen las medidas va a tener que ser considerado, ¿ya? Pero en sí mismo ninguno es excluyente, a no ser que, por ejemplo, en todas sea baja, y es como ya, esa medida claramente casi que no la podemos implementar, ¿no? O se tiene que implementar en unos años más cuando haya más financiamiento o cuando la gente como que acepte más la medida, etc. ¿Ya? Pero en sí mismo ninguno es excluyente. Eso. Súper. No sé si Te doy estamos. más preguntas. Sí, una última. Existe de Mauricio Zambrano. Ya. ¿Existe una lista de todos los riesgos identificados por el CR2 para los cuales existe un listado de medidas predefinidas? Eh, Mauricio no fue al módulo 1. Mauricio, mira, en el módulo 1 se trabaja sobre los riesgos y en el módulo 1 las actividades están, vamos a trabajar con los riesgos Ujú. por sector que arroja la plataforma AdCrim, ¿ya? En esa misma actividad, nosotros asumimos que los riesgos que arroja AdCrim son acotados, no son todos los riesgos que están presentes para un sector determinado en una región o territorio determinado. Entonces, la segunda actividad del módulo 1 o un segundo momento está enfocado a que sean los mismos participantes los que completen en un mapa que vamos a tener ahí ploteado, completen la lista de riesgos que ellos también visualizan que afectan al territorio sobre el que están trabajando, ¿ya? Entonces, no tenemos una lista exhaustiva, no, porque la información con la que contamos en general es ARCLIM y ARCLIM no está completo, pero sí nuestra idea en los talleres regionales es que en las distintas regiones se complete la lista y la información que arroja ARCLIM para cada una de las regiones. Claro, Es- ese completar viene del conocimiento del territorio que tengan quienes asisten, claro. y también está hecho ahí el punto de que en el momento en el que elaboren sus planes tienen que contar con información técnica que respalde esa información. Y por Ya. otra parte, también las medidas tienen una pertinencia territorial, que ahí sería muy difícil tener una lista para cada uno de los riesgos, para cada uno de los territorios. Ese también es un trabajo bien potente. Sí. No sé si pasamos ya a... Estamos en el tiempo, no sé ahí, Nicolás, si es que vamos a la pausa y volvemos con Jorge o le doy el pase a Jorge y proyecto las preguntas que quedaron de la sesión anterior. Creo que podríamos aprovechar la oportunidad que esté el profesor para Ya, abordar las preguntas. entonces Así que, voy bueno, a... presentar al profesor Ah, para quienes dale. no lo conocen. Bueno, el profesor Jorge Aranda es profesor de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, investigador del Centro de Derecho Ambiental. Y, bueno, doctor en Derecho, cabe decir. Así que, sin más, profesor, adelante. Muy rimbombante la presentación. Díganme Jorge nomás y yo, yo soy una persona muy tranquila. Antes que todo, darle las gracias a María Ignacia, Bárbara, Nicolás, Javier, en particular María Ignacia y Bárbara por las capacitaciones. Yo las he estado acompañando. Me parece que las láminas son súper claritas. Estoy súper contento con lo que han hecho. Entonces, de verdad que lo agradezco mucho y también darle las gracias a todos quienes nos acompañan. Ir en capacitación a veces es un poco pesado, salir del cotidiano, a todos los que están participantes ahí viendo las lecciones, también les doy gracias, un saludo y por el aguante, la perseverancia, porque cuestan estas cosas. Me llamaron porque, ¿qué pasó? Que la clase pasada pasó algo, al final de la capacitación empezaron a hablar de evaluación ambiental estratégica, de los planes comunales de acción climática, en fin, y, o sea, los planes de acción climática comunales, no, siempre me confundo el orden, pero el planes de acción, ¿no? Y pregunta, ¿entra o no entra a evaluación ambiental estratégica? Entonces yo estaba como el burrito de Shrek, así como pregúntame, y no podía participar. Entonces yo les cuento ahora rapidito de qué se trata la duda para tratar de dejarlo lo más claro posible. ¿Qué pasó? Que, bueno, evaluación ambiental estratégica básicamente es un instrumento de gestión ambiental. Lo que intenta hacer ese instrumento es introducir la variable sustentabilidad en la toma de decisiones, ya fuere en políticas públicas o en ordenamiento territorial. Eso ya se supone que todos se lo saben muy bien, pero ese es el desde de la respuesta. Entonces, en la legislación chilena, para efectos de lo que quedó dando vuelta a la clase anterior,
hay que considerar 3 artículos que son muy importantes. 2 de la ley 19.300 y uno que está en la ley marco de cambio climático. En la ley de base, la ley 19.300, ley de bases generales de medio ambiente. La ley de bases generales del medio ambiente hay que leer con mucha atención acá 2 artículos. El 7º bis y el artículo 71, literal D. ¿Qué dice el 7º bis? Bueno, explica más o menos qué es la evaluación ambiental estratégica y cuáles instrumentos se someten a evaluación ambiental estratégica. Como les decía anteriormente, hay 2 tipos de instrumentos. Los que podríamos llamar políticas y planes, que son directrices políticas que tienen que ser evaluadas por evaluación ambiental estratégica, o pueden ser, mejor dicho, ya llegó al pueden es muy importante, subrayado pueden, y hay otros que deben ser, que obligatorios, que son los instrumentos de planificación territorial según el artículo 7º. Entonces, ¿qué pasa? Todos los IPT tienen que ser evaluados por evaluación ambiental estratégica, al menos lo señalado en el artículo 7º bis, pero las directrices políticas o los planes, políticas o programas pueden en principio. ¿Cuándo pueden? Ahí nos tenemos que ir al artículo 71, literal D de la ley 19.300, de la ley de base de medio ambiente, la de toda la vida, ¿no? Dice que el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad elabora un elenco, una lista de políticas, plan y programas que pueden ser sometidos a evaluación ambiental estratégica. Acá es decir, es facultativo de la autoridad. Someter o no, no es obligatorio, no es como, por ejemplo, uy, me salió un plan regular, ¿qué tengo? Inmediatamente, evaluación ambiental estratégica, obligatoria. Acá puede o no puede. ¿Qué pasa con los planes de comunales, los planes de acción climática comunal, ¿no? Los PAC? ¿Qué ocurre acá? Que no están en esa lista y en regla general, como hablando muy en general, es muy raro, por como es algo, podríamos decir, facultativo de la autoridad, que una política, plano o programa se somete a evaluación ambiental estratégica. Son pocos los casos. Entiendo que la política energética se sometió no mucho, pero no es algo muy común. Entonces, la respuesta en resumen, ¿están obligados? No, no, y es muy difícil que eso ocurra. Es como, tendría que ocurrir algo muy como de laboratorio desde el punto de vista normativo. Entonces, creo que con eso espero responder la pregunta. No sé si está bien, está mal, hay alguna duda extra sobre esto. Yo, en 5 minutitos, 2 minutitos, o cuando volvamos del receso, yo me puedo quedar a lo que quieran. Yo creo que queda claro, claro, pero, o sea, es claro, pero igual como que hay que ir caso a caso, por lo que entiendo, ¿no? Puede ser igual, Es a ver. no es como Claro, tan taxativo, y ahí ¿no? me faltó el artículo 43, que el artículo 43 de la Ley Marco de Cambio Climático hace referencia al 7º bis, y dice, bueno, cuando se haga un IPT y se haga evaluación ambiental estratégica, básicamente cambio climático tiene que estar considerado. Entonces ahí está el juego de los 3 artículos. Es muy de laboratorio que eso ocurra, al menos por ley. A lo mejor alguien de buena voluntad o experimentalistamente lo puede hacer, ¿no? Como ir más allá como un estándar de diligencia, no sé, pero por ley mm, Pero si tuvieras que responder con sí o con no a la pregunta, ¿los PARC y los PAC deben someterse a EAE? ¿Cuál es tu respuesta? yo soy abogado, siempre respondo depende, o sea, tenga compasión de mí, Eso por es lo que yo favor. decía, va a responder de... Pero yo diría como, no, al principio no, Ya. como para simplificar, no. Las razones son esos 3 artículos. Súper. Ya. Ahora, es muy raro, es casi imposible, pero nunca se sabe, que es como, porque yo no trabajo en la gestión propiamente tal, trabajo con las leyes, ¿se fijan, no? Entonces, Ujú. Ujú. Ya, pero y por ejemplo, si es que, por ejemplo, una medida implique, por ejemplo, la construcción de un parque eólico, que es una medida a lo mejor de mitigación que tiene es un impacto igual grande, ¿no debiese someterse? Porque como que entraría como un proyecto según la ley 19.300, ¿o estoy entrando en es que ahí otro? son ahí están, son 2 instrumentos diferentes, porque uno es para los instrumentos primero, las directrices políticas, que son como un primer nivel de análisis, ¿no? Ya. Que es lo que estamos discutiendo ahora, políticas, plan y programa, que ahí pueden eventualmente, es muy raro en el caso de las clases, no. Después los instrumentos de planificación territorial, sí, ahí evaluación ambiental estratégica les cae, no se pueden librar. Pero Ya. cuando son proyectos, más bien dicho, el cómo hacer porque el primero sería qué quiero, ¿no? ¿Qué quiero para una política, ¿no? O un plan, qué es lo que deseo a nivel, por ejemplo, comunal. Después, Mm. ¿dónde? Que sería el IPT, ¿dónde se realiza? El cómo hacer, que sería ya los instrumentos de gestión propiamente, los instrumentos de gestión ambiental propiamente tales,
ahí no es nada que ver. Sí, claro que tiene que considerarse cambio climático, pero no a nivel como de toma de decisión política o territorial. Y el que se hace cargo de eso, los instrumentos que se hacen cargo de eso, por regla general, el SEIA, ¿no? El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que me dice el cómo Sí, hacer. sí, no, sí, sí sabemos eso, pero ya. Ya, Aquí hay pasemos. una pregunta. Una Ya. pregunta. Eh, Jorge Urrea dice si es facultativo de la autoridad. ¿Se refiere al gobernador si es el PARC, el regional, y el alcalde si es el comunal? A ver, ¿dónde dice? La última pregunta. Claro, al nivel de autoridad claro, claro, así es. Pero es muy raro que, o sea, a ver, insisto, en principio, como me preguntaba Bárbara, no, que ocurra es muy raro. Tendría que ocurrir como que, para que esto ocurra, tendría como que un día reunirse el Consejo de Ministros para sustentabilidad y decir, los vamos a someter, queda en la lista y después facultativamente lo hace. Eso, no sé, Raro. hoy en día sería muy, 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 muy raro. Súper. ¿Qué pasaría, preguntan, si un plan de acción comunal de cambio climático entra a una evaluación ambiental? Lo mismo para un plan regional. Bueno, lo acabas un poco de decir. ujú, que Es era lo muy mismo. Sería ujú. muy raro, como que si eso ocurre, como que yo tendría que ir como, ¿qué pasó acá? Así como, explíquenme por qué no. Y quizás esta pregunta también va a lo mismo. ¿Qué se ganaría y qué se perdería al someterlo a la evaluación estratégica? ¿Vale? La evaluación ambiental. A ver, ¿qué se ganaría si a ver, a- mm, ya, eso es un hipotético. ¿Qué es lo que se lograría? Bueno, habría un procedimiento diferente que tendría que el que está en el reglamento de evaluación ambiental estratégica y de una Ujú, u otra forma generaría que esa instancia más explícita de participación ciudadana claro. tendría que considerarse sustentabilidad en el sentido procedimental y eso podría ser bueno. ¿Qué sería lo malo? Que estos procedimientos son bastante extensos, son bastante demorados en el tiempo, tienen un elenco de reglas de control de legalidad bastante más complicado, entonces lo extendería mucho más y aumentaría, si se quiere, una suerte de costo de transacción de su trámite. Mm, Entonces, no, tampoco sé si sea tan buena idea, quizás más la gestión local sería más, podríamos decir, desde el punto de vista procedimental, más expedito. ujú. Y los planes sectoriales, Jorge, tampoco. O sea, porque eso sí que tienen medidas, Los planes sectoriales. ¿sí? Como yendo en la jerarquía de planes. O sea, a ver, planes sectoriales. Perdón, ¿a qué se refiere con plan sectorial como en sentido Porque territorial? además de los planes regionales y comunales, la Ah, ley exige planes como por sector. Para el sector energía tiene que tener su plan de mitigación y adaptación. El sector... eso, claro. eso. Volvemos a lo mismo, o sea, es facultativo para la autoridad hacerlo, o sea, puede Ya, o no puede, va a depender de cómo también lo determine el Consejo de Ministros para la sustentabilidad, súper. Ya, pasemos a la segunda y tercera pregunta. La segunda, ¿nos comprometemos con un porcentaje de emisiones en la visión estratégica a nivel comunal y local? Y Eso, bueno, no sé si en realidad lo puedas responder, Jorge, porque en realidad algunos estudiantes dicen que desde algunas capacitaciones del ministerio les han dicho que a nivel regional y comunal es mejor no comprometerse con porcentajes de emisión, de disminución de emisión, ¿ya? Pero ahí no sabemos si es algo que está establecido en la ley, si es algo que en realidad es una recomendación. ¿Tú sabes algo al respecto? Perdón, me quedé mudo. Entonces, ¿cuál pregunta era esta? Ay, me estaba la viendo las segunda, preguntas. si nos ¿Perdón? comprometemos o no. Si nos comprometemos o no con un porcentaje de emisiones en la visión estratégica. De reducción de emisiones. Claro, de reducción de emisiones. Bueno, en general, claro, si hay un compromiso, después se tiene que cumplir y medir y eso podría eventualmente generar algún tipo de responsabilidad ulterior. Entonces, cuando les dicen, por ejemplo, no se comprometan, es para, dicho coloquialmente, no casarse el punto de vista normativo o legal. Ya. Por ahí va el asunto, ¿no? A Pero ver, la ley no dice nada, o sea, dice que, por ejemplo, hay que contraer un compromiso así, o sea, tengo que hacerlo y me están diciendo, pero mejor no lo hagas, o ya directamente no hay que hacerlo porque tampoco es necesario. a ver, ah, No, ya, yo creo que lo que dice Jorge es verdad, es como finalmente si los planes son un instrumento legal y se comprometen con una disminución de emisiones y ponen algo cuanti, eso se tiene que cumplir. Como decíamos Sí, ujú. ayer, hay como, entonces se les debe recomendar a nivel local
y regional no comprometerse con eso porque, porque finalmente después eso igual se les va a cobrar, Claro. ¿no? Entonces, Claro, es una recomendación, no por eso en el ejercicio del taller no lo vamos a hacer, pero si es que es como una recomendación cuando se haga el plan real, deberían considerarla, ¿ya? Porque si se comprometen, efectivamente después tienen que dialogar con los planes sectoriales y los planes sectoriales también tienen sus compromisos y efectivamente puede ser una camisa de 11 varas que después no puedan cumplir con esa reducción. claro, Yo me es imagino que por ahí va. y muy general también el problema que se genera como desde el punto de vista de exigir la responsabilidad. Hay obligaciones como del punto de vista legal que se clasifican de medio y de resultado, ¿no? Cuando se establece un parámetro preciso, yo estoy obligándome al resultado. En cambio, cuando digo una obligación de medio, dispongo de todos los medios que en este caso la administración podría ejecutar o podríamos decir, implementar para lograr un resultado, pero sin obligarse al resultado propiamente tal, porque también hay cuestiones de variabilidad, bueno, de geociencia y todo eso que desde el punto de vista legal nosotros no podemos anticipar. Entonces, decir, sabe que hicimos todo lo posible para que saliera bien. Entonces, ahí lo que se evalúa a la hora de, por ejemplo, pedir responsabilidad o solicitar responsabilidad, ¿hizo todo lo posible? Sí. En ¿Ya? cambio, ¿logró el resultado? No, incluso haciendo Mm, todo lo posible. Entonces, claro. por ahí va también. Sí. Ya, y por último, que esta es como que nosotros, como del sentido común, nos dice algo, pero tal vez si es que ya se ha hablado al respecto, si es correcto ya considerar el 2030 como un horizonte temporal de largo plazo, porque estamos en el 2024. Horizonte de largo plazo, como bueno, no tengo la respuesta a eso para ser bien honesto, o sea, Ya. es complejo, desde el punto de vista de normas, que es lo que yo veo, Ujú, no me ujú. siento responsable, o sea, capacitado para responder eso. Ya. Igual Eh, nosotros ayer estuvimos averiguando y efectivamente el 2030 ya se plantea como algo de corto mediano plazo y el 2050 es largo plazo. Entonces igual Ujú. ahí a lo mejor no es tan difícil responderlo, es como un poco obvio, ¿no? Ya no es largo plazo el 2030. O sea, digo como desde el sentido común. Tal vez no hay ningún instrumento legal que lo diga, o a lo mejor documentos del IPCC sí, y ahí a lo mejor hay que averiguar, pero yo creo que igual no es tan difícil pensar que el 2030 ya es mediano plazo o corto plazo. Concuerdo, Bárbara, porque claro, por ley uno no puede, o sea, los plazos en ley son nada que ver, por otro efecto, entonces ahí no hablaría desde el punto de vista legal no podría dar una respuesta. Hay un sentido común, un orden de urgencias políticas que es Claro, diferente. claro. Y ahí a lo mejor cada autoridad, cada municipio o gobierno regional también define eso, ¿no? Ujú. Súper, muchas gracias Jorge por No, habernos aclarado y ayudado. Tú igual estás participando de las capacitaciones, así que cuando tengamos alguna duda legal, si es que vamos a ver si es que nos puedes ayudar también. sí, Eh, claro, quedo a disposición. Digo, gracias a ustedes, yo encuentro que yo estoy aprendiendo un montón porque hay cosas que son bastante ajenas a mi día a día. Y por lo menos lo que les doy la gracia, las láminas al menos desde lo que estoy observando son súper autoexplicativas, los materiales súper bien preparados, estoy súper agradecido porque, y qué también bueno. las cosas que ya me he estudiado uno las repasa, entonces estoy contento con eso. Súper, muchas gracias Jorge, te pasaste por los Gracias. comentarios. Vamos a una pausa entonces, estoy como en un programa de televisión. Vamos a una pausa y volvemos tratemos de volver a las 11:25 en punto para hacer la última parte del módulo 3. Bien, entonces volvemos en 10 minutos. Chao, chao. Pausamos la grabación. Súper, muchas gracias. Entonces voy a compartir, por algún motivo lo tengo tan abajo. Acá vamos a reanudar entonces. Vamos a volver a la agenda inicial. Para hacer un recuento, Bárbara ya les contó cómo íbamos a abordar las medidas de adaptación y ahora tenemos que hablar sobre las medidas de mitigación. Lo fácil de esta parte es que es bastante parecida a la anterior, así que podemos pasar un poquito más rápido sobre eso. Pero vamos a detenernos a hacernos la misma pregunta, en este caso para las medidas de mitigación. Según lo aprendido en el diplomado,
¿cómo ustedes definirían una medida de mitigación? ¿Qué es una medida de mitigación? Entonces yo voy a ponerle en el chat, voy a compartir con Nicolás el enlace porque así él puede compartirlos con ustedes. Y mientras responden, ingresan al formulario. eh, También les quería hacer una observación, quizás no se habían dado cuenta hasta ahora, pero en las diapositivas nosotros ponemos como unos símbolos. Para Bárbara lo interpretó al principio como un cangrejo, pero no, es un cerebro con músculos. Y lo que hace es marcar los ejercicios en los que vamos a ejercitar algunas capacidades o algunas herramientas que vamos a poner en práctica luego en los talleres regionales. Los talleres regionales, vamos a ver después que tienen otro símbolo que es una ampolletita. Entonces también quizás, si es que después cuando ustedes están revisando las presentaciones, no se acuerdan si es que es una actividad que va a ir en el taller o es una actividad solamente como un ejercicio que se realizó dentro de la capacitación, les podemos agregar en la próxima sesión una slide con las claves de estos símbolos, para que también puedan quedar más claros y sean orientativos no solamente para nosotras, también para ustedes. No sé si Bárbara puedes ingresar al Menti y así ver si es que tenemos respuestas. Creo que ese enlace lo tienes tú como... Lo tengo abierto, pero ya no quería, Sí. no quería mostrarles yo el... No, pero no lo muestres todavía, solo ves si hay respuestas. Deja de compartir Sí, pantalla. hay respuesta, hay respuesta. Ya. Entonces ahí esperemos un poquito, yo creo que ya la mayoría se... Ya. Voy a compartir entonces Ujú. la presentación. Voy a presentar y vamos a ir revisando entonces, según lo aprendido en el diplomado, qué es una medida de mitigación, una captación de gases de efecto invernadero, responden por ahí, una medida para reducir o absorber el CO2, una medida que aborda directamente al contaminante a corto plazo, orientada a disminuir los gases de efecto invernadero. Están todas más o menos en la misma línea por lo que puedo ver. Aborda directamente medidas que apuntan a reducir o capturar emisiones de gases de efecto invernadero. Muy bien, que es reducir o capturar. Y los gases de efecto invernadero es reducir el CO2, que es uno de estos gases, es el que se usa como equivalente, así que también está bien. Medidas que ayudan a reducir los gases de efecto invernadero, acciones cuyo propósito es reducir emisiones de GEI y forzantes climáticos aplicables a diversos sectores. Muy bien. Aquí, medidas o acciones, vuelvo a repetir un poco lo que ya dijo Bárbara sobre las medidas de adaptación y las definiciones que muchas veces usan como sinónimos la palabra acción, medida, y eso de repente cuando después nos piden hablar sobre medidas o sobre acciones, hacer esa diferencia se nos hace un poco difícil porque hasta entonces solamente las tratamos como sinónimos. Entonces es bueno ahí también volver a hacer el punto de que si bien son tratadas como sinónimos, después vamos a hacer la división en la próxima sesión entre medidas y acciones. Es una medida para disminuir el grado de impacto sobre el sujeto expuesto. Esa respuesta es un poco diferente porque recordemos que la mitigación está orientada a la reducción de emisiones o a la captura de emisiones, ¿no? Entonces, el grado de impacto sobre el sujeto expuesto parece ser más apropiada para la adaptación. Reducción de GEI, y veo que por ahí reducir los daños, bueno, también un poco podríamos situarla más cercana a los daños, me imagino que podría ser más cercano a la adaptación que a la mitigación. Aquí la clave es los gases de efecto invernadero, sea capturarlos o reducir las emisiones. Ya. Voy a volver
al ejercicio, no es este, es este. Y tal como lo hicimos con las medidas de adaptación, también buscamos las definiciones de la medida de adaptación en diferentes documentos. En la guía que les hemos presentado, que es del Ministerio de Medio Ambiente, que la utilizamos en las clases de las sesiones anteriores, entiende la mitigación como reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar la capacidad de secuestrar el CO2 sumideros, ¿no? Es un poco lo que venía diciendo respecto a las respuestas. En clase, en el módulo 5, en la clase 5, se definió como una acción humana para reducir las fuentes o incrementar los reservorios de gases de efecto invernadero. También está en el link. En el caso del IPCC, nos habla ya de intervenciones humanas que buscan reducir las fuentes o aumentar los sumideros de gases de efecto invernadero, que eso es lo que se repite. Y aquí estas medidas incluyen políticas, tecnologías y prácticas diseñadas para disminuir las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero, así como para fomentar la captura y el almacenamiento de carbono. Entonces es un poquito más específica, nos entrega más información, pero siempre la misma línea. Y la Ley Marco de Cambio Climático sobre la mitigación dice acción, medida o proceso orientado a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y otros forzantes climáticos o restringir el uso de dichos gases como refrigerantes, aislantes o en procesos industriales, entre otros, o a incrementar, evitar el deterioro o mejorar el estado de los sumideros de dichos gases, con el fin de limitar los efectos adversos del cambio climático. Ahí también le pone esto de con el fin de limitar los efectos adversos del cambio climático, ¿no? Esa es como una información extra. Como les María, decía, sí, antes dime. de que pase a eso, solo hacer una acotación, si puedes volver atrás. Obviamente que la mayoría de las definiciones, o sea, están súper en línea con las definiciones formales, pero ahí hacer una acotación de que en general cuando se habla de medidas de mitigación o mitigación, se habla de reducción de GI de gases de efecto invernadero y se deja un poco de lado el tema de aumentar la capacidad de secuestro de... Entonces, como que igual es tener súper presente, dejar súper claro que las medidas de mitigación apuntan hacia ambos caminos. Y el tema de la capacidad de secuestro también es importante y ahí entra todo también lo que se llama las medidas basadas en la naturaleza, donde ahí el tema de la capacidad de secuestro igual es importante, ¿ya? Y que se está empujando también como una línea para temas de mitigación. Entonces, así como el foco, el punto en que mitigación no es solo reducir, sino también captación. Eso. Muchas gracias. Eh, bueno, como les estaba diciendo, tal como lo hicimos para las medidas de adaptación, las medidas de mitigación, también determinamos una manera o proponemos una manera de estructurar la redacción partiendo con este sustantivo de acción, que en este caso, si bien como lo entendemos es igual, o sea, es una descripción de la intervención o acción que se va a realizar, utilizamos verbos que pueden ser los mismos, pero en este caso también hablamos de instalación, mejoramiento, incentivar, implementación, ¿no? Ahí también pusimos un verbo que es incentivar y el resto ya cumple con esta idea de sustantivo de acción. ¿Sobre qué vamos a generar esta medida de mitigación? Es otro de los aspectos que hay que abordar en esta redacción, corta como de título, y hace alusión, como ya les decíamos, al objeto de la acción. Aquí la idea es especificar sobre qué o quiénes se va a actuar. En este caso, son infraestructuras, tecnologías, pueden ser también procesos naturales, si es que se trata de medidas basadas en la naturaleza, soluciones basadas en la naturaleza, perdón. Eh, y aquí los ejemplos son en edificios públicos, en transporte público, en áreas urbanas, etcétera. La última pregunta es ¿para qué? ¿Qué se espera lograr? En el caso de la adaptación hacíamos directa alusión a los riesgos y aquí tendríamos que hacer alusión a, por ejemplo, la reducción de emisiones o el aumento de la capacidad de captura, ¿no? Eh, y los ejemplos podrían ser reducir el consumo, disminuir el uso, aumentar la captura, etc. Volviendo un poco a la actividad que se va a desarrollar en el taller regional, como les decía, usamos aquí un símbolo que tiene una ampolleta
con un cerebro adentro. Entonces esto indica que es una actividad que vamos a realizar en los talleres regionales. El objetivo de esta actividad 2, centrada en las medidas de mitigación, es definir, evaluar y priorizar las medidas de mitigación que la región debería implementar para cumplir con los compromisos de reducción de emisiones definidos en la visión estratégica. Aquí también probablemente ya vamos notando con mayor fuerza el ejercicio y como el tono del taller, ¿no? En el sentido de que hemos tratado de que cada paso esté dado y que sea una consecuencia del anterior, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer el vínculo, como ya les decía Bárbara, con las actividades del módulo 1, en la identificación de, en este caso, los sectores de emisión y las fuentes de emisión, y también con la visión estratégica, que fue lo que vimos en la sesión 2 correspondiente al módulo 2. Aquí también tenemos 3 momentos. El primer momento, que es de identificación. Aquí la idea es que consideremos los sectores de emisión con mayor impacto en el cambio climático, que identificamos en el módulo 1. Aquí en ese momento, en esa oportunidad, nos quedamos con 2 sectores. Cada grupo debe definir medidas de mitigación específicas para esos sectores. Para ello deben escoger el sector que tenga mayor impacto en términos de concentración de emisiones. Cierto que habíamos hecho una revisión en la actividad número 1 del módulo 1, o en la actividad 2 del módulo 1, y resultado de esa actividad nos quedamos con 2 sectores. Ahora tenemos que elegir solo uno, de la misma manera que elegimos en los sectores, o sea, las medidas de adaptación, ¿cierto? Bueno, luego cada grupo va a disponer de una lista de medidas de mitigación, que también son producto de la tarea que ustedes realizaron en el diplomado. Y voy a también terminar de leer la instrucción y después abro la lista. Revisar esa lista y seleccionar la medida más efectiva para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero o aumentar la capacidad de captura, que son esas dos grandes pilares de la mitigación. Si consideran que las medidas de la lista no son adecuadas, el grupo puede mejorar la redacción de algunas medidas, porque puede decir, ok, entiendo que el núcleo de esta medida está bien dirigido, pero la manera de plantearla no es suficientemente clara, no es correcta, entonces lo que pueden hacer es volver a redactarla, y si ven que en verdad las medidas que aparecen como sugerencia, como referencia, no son suficientes, ni siquiera cambiando la redacción, pueden entonces proponer nuevas alternativas. Y la idea es que cada grupo quede con una lista inicial de 4 medidas. Pasamos después al momento 2, que es el de la evaluación. Similar a como lo hacíamos antes, cada una de las medidas de la lista inicial debe ser evaluada respondiendo sí o no a las preguntas de la siguiente tabla. Para que una medida sea seleccionada, debe tener una respuesta positiva en al menos 5 de las 7 preguntas planteadas. De nuevo, si es que la ambición, una vez que ya ustedes estén haciendo los talleres para la elaboración de los planes, es mayor y quieren quedar con las preguntas, o sea, con las medidas que respondan sí a las 7 preguntas planteadas, eso va a depender de ustedes. Pero para el ejercicio que vamos a realizar dentro del taller, vamos a quedarnos con esta ambición de 5 de 7. Y las preguntas son: ¿la medida responde a los compromisos de mitigación de la visión? Hacemos el vínculo entonces con la sesión 2 y con el módulo 2. Ahí pueden referir sí o no, las columnas están diferenciadas las medidas. La segunda pregunta es: ¿la medida es coherente con las prioridades locales y regionales presentes en la visión? ¿Con los principios rectores? Lo mismo, responden sí o no para cada una de las medidas. ¿El beneficio de la implementación de la medida es mayor que su costo? Esto considerando factores sociales, económicos y ambientales. En cuarto lugar, ¿la medida contribuye a la eficiencia energética? ¿Sí o no? ¿No? Luego, ¿la medida aporta valor público? Es decir, valores, o sea, beneficios tangibles o intangibles para la comunidad. Sí y no. Instrumentos con los que la medida tiene sinergia, o sea, ahí la pregunta en verdad debería estar planteada como, ¿la medida tiene sinergia con otros instrumentos? Esto también para que podamos hacer más fácil la búsqueda de financiamiento o desde dónde anclar en la práctica la medida que se va a proponer. Luego, la medida encuentra
aceptación de la comunidad y las partes interesadas, eso también es importante saberlo. Van a haber algunas que evidentemente van a ser más controversiales que otras, en ese caso tendríamos que responder que no, y otras que van a tener una aceptación mucho más fácil por parte de la comunidad. Si bien es cierto, cuando ustedes estén haciendo este ejercicio, no van a poder saber a ciencia cierta si es que es una medida que tiene aceptación o no de la comunidad, van a manejarse un poco con lo que ustedes conocen del territorio y cómo se imaginan que podría ser, siempre pensando que este es un ejercicio, ¿no? En el caso de hacerlo realmente, van a tener que tener certeza sobre si es que es una medida que podría tener la aceptación de la comunidad y las partes interesadas o no. Y finalmente, ¿la medida contribuye a la equidad de género? Sí o no para cada una de las medidas. Ya, las medidas que sí pasen ese filtro, ese primer filtro de tener 5 de 7 preguntas planteadas, se van a presentar en la siguiente tabla. Es similar a la que usamos para la adaptación, pero aquí tenemos también algunos ítems diferentes. Primero, el nombre de la medida, ¿cierto? Luego, el sector de mitigación en el que uno podría localizar esta medida. Si es de, no sé, energía o si es de eh, transporte, en fin. Potencial reducción de emisiones. Aquí también este es un punto que en el desarrollo del taller ustedes lo van a poder responder de manera intuitiva quizás, pero cuando lo hagan para el desarrollo de los planes van a tener que contar con esa información y tener el respaldo. Si se pueden identificar cobeneficios también y si hay impactos, coimpactos negativos asociados a la medida. Las medidas de mitigación, tal como mencionó en un ejemplo Bárbara sobre la implementación de estos parques eólicos, probablemente tengan un efecto positivo respecto a la mitigación, pero en términos de adaptación podrían ser un poco más conflictivos y podría eventualmente uno pensar que potencialmente van a tener impactos negativos, ¿no? También están los instrumentos con los que la medida tiene sinergia y finalmente fuente de financiamiento. Y sería ideal si ustedes pueden identificar directamente y de manera fácil una fuente de financiamiento para una medida de mitigación. Sobre todo eso se hace más fácil si la medida tiene sinergia con otro plan o con otro instrumento de planificación, pero si no, bueno, también es una información que se tiene que buscar y con la que se tiene que contar para elaborar los planes. María Pasamos Ignacia, sí, una acotación. ¿Podemos volver atrás? volvemos Ahí atrás. también como un remarque metodológico, también un poco lo mismo que les decía respecto de las fichas de adaptación y de que los instrumentos, si bien podemos construir en el mismo taller medidas de adaptación y de mitigación, tienen que haber ciertas especificaciones para cada uno de los ámbitos. Y aquí si ustedes ven, por ejemplo, la ficha tiene preguntas distintas a la de adaptación, y aquí se pregunta, por ejemplo, ¿la medida contribuye a la eficiencia energética? Eso como un plus en el sentido de que como el sector de mitigación que más, o sea, el sector productivo que más emite es energía, si es que Ah, contribuye a la eficiencia energética, es un plus para la medida, ¿no? Entonces, o un cobeneficio o un beneficio. Entonces, hay preguntas distintas respecto de adaptación y mitigación que hay que considerar. Bueno, lo mismo la ficha dice el sector, etcétera, pero era como hacerles ese punto de que no se sí, pueden usar como las mismas fichas o instrumentos para ambos ámbitos, ¿ya? claro, claro. Ahí un poco también volviendo a lo que decías sobre que muchas veces las guías tratan las medidas de adaptación y de mitigación como si fueran lo mismo y si bien, bueno, no son lo mismo, no conceptualmente no son lo mismo la mitigación y la adaptación, eso hace también que necesitemos tratarlos de manera diferente y que los sometamos a criterios distintos. Ya, avanzo entonces. El tercer momento de esta segunda actividad es el de priorización. Y una vez que tengamos seleccionadas las medidas de mitigación, estas deben ser priorizadas considerando la siguiente tabla. O sea, ¿qué ponemos, a qué le vamos a dar prioridad, qué vamos a hacer antes que otra cosa? Solamente para establecer un criterio de orden. Y aquí de nuevo una información importante. La priorización se refiere a determinar el orden, ¿no?, de importancia en el que serán implementadas las medidas seleccionadas.
Esto implica establecer qué medida debe ser implementada primero y cuál después, en función de los criterios como urgencia y recursos disponibles. Hacemos este alcance porque también nos encontramos con que uno, de repente, el criterio podía ser que es una de las sugerencias que hace un manual, que se puede implementar en el primer año que se ponga en práctica el plan. Y eso puede ser, claro, efectivamente para priorizarla. Que esta medida o que cierta medida no se priorice o no se pueda realizar en el primer año no significa que no se va a hacer o que se deseche esa medida, sino que solamente no es prioritaria, ¿no? Es como quizás de repente hay ciertas confusiones que cuando volvemos de nuevo a la definición o al sentido común decimos, claro, ¿no? O sea, priorizar no es eliminar, no porque no la priorice queda fuera. Y bueno, sometemos estas medidas con las que nos quedamos a los mismos criterios de urgencia, factibilidad financiera, factibilidad técnica, viabilidad ambiental, viabilidad social y eficiencia. Eficiencia hace relación al potencial de mitigación de la medida, mayor si será vinculada a los sectores que más emiten, claro, ¿no? Porque tenemos también, producto del diagnóstico que hicimos en el módulo 1, en la sesión 1, vamos a tener una visión de cuáles son los sectores que más emiten en la región. Entonces, a partir de eso vamos a poder decir si la medida es potencialmente más eficiente que otra. Los tres, ¿vas a decir algo? Te silenciaste. No, solo decir que eficiencia es un criterio que aparece en mitigación y no en adaptación, Claro. en la ficha, como en la misma línea de lo que venía diciendo, en esta ficha de priorización se suma eficiencia, para que también lo tengan presente. El resto son casi lo mismo, Sí, sí. obviamente enfocado en mitigación. En mitigación, claro, y la idea es que podamos anotar las medidas acá. En medida 1 ponemos la medida una de las medidas, la medida 2 la segunda medida, y vamos indicando si son de urgencia alta, media o baja, si su factibilidad financiera es alta, media o baja, y lo mismo con los siguientes criterios, incluyendo la eficiencia, que como decía Bárbara, es nuevo para la mitigación. Pasamos ya a la parte de preguntas y comentarios. Nos quedan 10 minutitos, pero hemos ido respondiendo las preguntas a medida que van apareciendo en el chat. Sí. Yo guardé algunas preguntas y Pilar, Javiera, Jorge, Pilar me está pidiendo el enlace. ¿Se lo pueden mandar? Porque se va a conectar también, por si hay alguna duda, y ahí le pido también a Jorge si es que puede reaparecer, porque Ahí está. las preguntas respecto, bueno, de las fichas y de la capacitación en sí misma ya las fui resolviendo. Pero todavía hay preguntas respecto al tema de los instrumentos, cómo dialoga, etcétera. De hecho, pedí que escribieran una de nuevo porque entendí que era un comentario y no una pregunta. Entonces, no sé si le mandaron el enlace a Pilar, Sí, ya se lo envié. le voy a decir. Y ella se va a conectar también y de ahí vamos a poner las preguntas. Pero contarles que ya resolví, o sea, como que había una pregunta respecto de consulta indígena, el tema de viabilidad ambiental, entonces las voy a leer mientras después le hacemos un resumen a Pilar. Y esto también, dice, ¿podrían comentar este punto sobre la ficha de evaluación? Un tema con equidad de género es que ha salido la observación de que está por sobre o falta lo inclusivo, por ejemplo, con la neurodivergencia o discapacidad. Ahí es verdad, o sea, como que ahí no sé, a lo mejor Jorge me puede corregir. Yo creo que la ley está enfocada en equidad de género, y no sé si incluye el tema de neurodivergencia o discapacidad, que es algo que... Pero yo creo que no quita que, por ejemplo, en la elaboración de un plan se consideren también esos criterios. O sea, por ejemplo, nosotros como al construir esto pusimos como transversal el tema de género, pero también se puede incluir temas si es que son importantes o los ponen importantes para el municipio. La ley no les da ese empuje, puede ser verdad, pero también puede ser una decisión también política el hacerlo. Eso por una parte, y también yo creo que el espacio que da el tema participativo también se puede incluir desde ahí. Ahí, Jorge, no sé si
si me complementas o me corriges. Claro, concuerdo. O sea, claro, si bien hay consideraciones explícitas para efectos de igualdad de género, no significa que no se puedan, dentro de la discrecionalidad del el órgano, en este caso, por ejemplo, una municipalidad, poder incorporar esos criterios. Son perfectamente posibles, incluso deseables, en fin. Punto de vista de revisión de la legalidad, eso no generaría un obstáculo, en mi opinión. Entonces Ya. está bien, no habría problema. Ujú. Hay Claro. una pregunta. Ahí está Pilar. Hola Pilar, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Bueno, me acabo de conectar, pero entiendo que Jorge ahí ya les aclaró un poco sobre la evaluación ambiental estratégica. Yo estuve revisando y no sé si la pregunta era acerca de si eran los planes regionales y comunales que debían someterse a la evaluación ambiental estratégica. La respuesta ¿No te según la puedes poner la 19.000. pregunta? Ya, es que te las tenemos en un slide para que las veas. Ah, Entonces ahí ok, más fácil. Ya, ya. dale. Claro, no deben, pero pueden. Ese es como el resumen. ¿Ya? Ya. Porque la 19.300 igual habla de, o sea, en general cualquier política puede, pero solo las que están obligadas son los instrumentos de planificación territorial, que desde la Ley Marco de Cambio Climático deben incorporar el cambio climático. Entonces, Ya. eso es. Claro, Eh, mm, perdón, en complemento a lo que les traté de explicar, que claro, pueden, pero hoy en día sería algo como muy de laboratorio si llegara a ocurrir, como que si llega a ocurrir, no sé, pues, nos reuniríamos todos en el centro, pasó algo extraño, ¿no? Porque no sería común verlo. Mm. Por ejemplo, yo sé que la política, hubo una política, no sé si minera, ujú. que en algún minuto tuvo la intención de ingresar a la evaluación ambiental estratégica. No sé si ingresó, pero es posible porque el instrumento está hecho para eso, o sea, para las políticas, planes y otros instrumentos, pero ¿La después perdimos? depende de los ¿O ¿Ah? fui yo? Soy yo. Pero después depende de los regímenes jurídicos respectivos que lo establezcan como qué es lo obligatorio o no. Y en otros países las políticas deben pasar por la EAE, por ejemplo. Ujú. Las políticas públicas, una estrategia nacional del litio debiera, según otras legislaciones. En nuestro país es, no está, o sea, es una alternativa, pero no es obligatorio. Sí, ¿Y es deseable? Sí, es deseable, yo ya, diría. también es Ujú. deseable, porque ahí yo preguntaba, por ejemplo, una medida de mitigación como de envergadura, que es como instalar un parque eólico, que obviamente reduce emisiones, pero obviamente genera un impacto, pero ahí no estarían obligados a pasar por la evaluación, Lo que pasa es que, entra lo por que pasa es un que plan la, de sí, mitigación. lo que Mm, pasa es que la evaluación ambiental estratégica no se refiere a un instrumento en su conjunto. Esa es la gracia que tiene. No se va a referir a ciertas cuestiones particulares. Entonces, la idea es justamente pasar del estudio de cuestiones particulares a ujú. instrumentos más generales que se van a aplicar sobre un territorio. Ahora, hay que estudiar eh, la relevancia o la utilidad de hacerlo, en el fondo. Ya, y ahí también otra pregunta, Pilar, es que decían cómo dialoga también con el tema de la consulta indígena. Como que se borró la respuesta, no sé si la borraron o pero lo preguntaron dos veces, que era importante saber ahí cómo, lo mismo un poco también de la evaluación ambiental estratégica, pero la consulta indígena es otro instrumento. Yo me imagino que debe ser una respuesta No, parecida, no no, sé. no, para nada, porque Ah, la, ya, la consulta indígena tiene un régimen legal particular. sí. Mm, O sea, que exige que en caso de que las decisiones o medidas administrativas, en los casos en que las medidas administrativas afecten a las comunidades indígenas, deben someterse a consulta. Por lo ujú, tanto, si dentro de las medidas de un plan eventualmente existiera una eventual afectación a una comunidad, claro, debiera someterse a consulta indígena. ya. ¿Ya? Y esa es una obligación de la autoridad de definir cuándo ocurre esta afectación e iniciar el procedimiento. Sí. Ahí, Jorge, tú me complementas cuando quieras. Y disculpe mi voz que anda un poco... Sí, está como resfriada. Claro, el problema, al menos donde, a ver, claro, es un procedimiento diferente. Ahora, ¿cómo congeniarlo? Eso se resuelve en una cuestión ya del caso a caso, pero no hay como una respuesta predefinida de antemano. Lo que sí es, como decía Pilar, o sea, si hay afectación a comunidades, se tiene que hacer el proceso de consulta, pero
Claro. es otro instrumento, como que Sí, pues, tiene que empezar a aplicar. Ahí, por ejemplo, Jerry, que es estudiante, dice, si hay presencia de comunidades indígenas, por lo menos en Calama se considera la consulta indígena, por cuanto el PAC, que es el Plan de Acción Comunal, se aplica sobre territorio comunal. Entonces, ese sí iría. Yo también lo pensaba porque si no, como que habría como algo medio, ¿cómo decirlo? Como perverso en el sentido de que si no, si por entrar en un plan de acción climática ciertas medidas no pudiesen pasar por otros instrumentos, también podría ser un paso rápido a ciertas cosas que puedan tener afectación sobre comunidades, sobre territorio, etcétera, y que no pasasen por las evaluaciones correspondientes. Lo pensé así desde de un poco del sentido común, nomás, tal vez me equivoco. Esas eran las preguntas y aquí Romina también dejó planteada una pregunta que dice, para la viabilidad ambiental, para evaluar el beneficio versus el daño de la medida de la adaptación, ¿la evaluación ambiental estratégica tiene información para tomar decisiones? Ay, ahí no entiendo bien la pregunta, Yo Romina. tampoco. Ya, o es que lo sea, que pasa es que hay un yo criterio de viabilidad ambiental en Parece que el Jorge que... lo entiende. o Ya, sea, Jorge, dale. en su mejor luz, le pido disculpas si no la entiendo bien, ¿ah? Pero la mejor luz, lo que no, hay que entender como el contexto. Si aplicamos, por ejemplo, evaluación ambiental estratégica en una decisión política, ¿no? Como decíamos antes, en el supuesto que ocurra, ya sabemos que es muy difícil que ocurra, más que dar información para la toma de decisiones, es como introducir un criterio en este cambio climático, sustentabilidad, en la directriz política para que a nivel después de la implementación se incorpore. Pero no es algo directo, sería más bien indirecto. En lo IPT ya ahí sería más concreto, como obligatorio para efectos de ordenamiento territorial. Más que la información que se levanta es cómo llevar el cambio climático, por ejemplo, a determinar dónde construye y dónde no construye. Por inventar algo, sabe que va a aumentar el nivel del mar, le sugiero que no construya ahí, o un ejemplo más polémico, hay una duna por ahí dando vuelta, qué sé yo. Tenemos un ordenamiento territorial más laxo, lo podemos endurecer. Y por Ya. ahí se podría, pero en una medida en concreto, para evaluación ambiental estratégica no logro conciliarlo, porque está pensado siempre en cosas más generales, no en el proyecto en concreto o en la medida en concreto, está pensado, como les decía anteriormente, en un nivel de o territorio o de toma de decisión política. No sé si Igual me pude hacer cargo de la respuesta, espero, a ver, yo creo que sí, Jorge, parte, pero yo creo que Romina iba también porque tenemos una ficha de priorización y en la ficha de priorización se incluye la viabilidad ambiental. Y eso es como para que cuando se esté haciendo el plan se priorice si es que hay una viabilidad alta, media, baja. Entonces yo creo que Romina pregunta si es que para ese criterio, para evaluar si es beneficio o impacto la implementación de la medida, la evaluación ambiental estratégica tiene información para tomar decisiones. Claramente, si es que el proyecto entra en un proceso de evaluación ambiental estratégica, podría insumar a ese criterio, pero la ficha de priorización está pensada como para que quienes se hagan cargo de la elaboración del plan puedan dimensionar si la implementación de la medida va a traer beneficios o posibles impactos, pero no acompañado de una evaluación ambiental estratégica. Esto estamos hablando de la construcción del plan, de una evaluación que se haría a nivel local o regional. Entonces, como que no es como que para cumplir ese criterio que tenga que haber una evaluación ambiental estratégica. No sé si me explico. Creo que por ahí va la pregunta. Yo creo que la preocupación está en que quizás para un municipio podría ser útil Eso. someter el plan comunal a la evaluación ambiental estratégica porque sería una manera de eh, realizar, bueno, como su nombre lo indica, esta evaluación por parte de un aparato técnico, digamos, que va a sacar conclusiones y que puede dar observaciones en este sentido. Y desde ese punto de vista, yo creo que es una alternativa. Ahora, si la evaluación, si el instrumento va a estar adecuado o no, yo creo que si está la duda, yo creo, ¿por qué no? ¿Ah? Porque en el fondo yo creo que están buscando este apoyo técnico en el fondo de evaluación del plan que se proponga. Sí. Igual acá Romina nos pone que Jorge le respondiste perfecto, dice solo que faltan orientaciones para la viabilidad ambiental y en ese sentido, claro, obviamente que las orientaciones van a tener también un carácter territorial específico y en ese sentido cada
municipio o gobernación que se proponga hacer el plan tiene que contar también con esa información técnica para poder evaluar esos criterios. Y claro, y ella dice tener la evaluación ambiental estratégica como guía de orientación, no habla de realizarla. Ah, Claro, claro. bueno, hay una guía, no, pero hay una guía para incorporar el cambio climático en los planes de los instrumentos de planificación territorial. Ujú. Esa es una guía que mandata la Ley Marco de Cambio Climático, pero bueno, sí es verdad que se puede seguir esos criterios y sería útil. Claro, claro, se podría introducir ya. Y por último, la última pregunta de Mauricio Martínez, o sea, no, hay un comentario más arriba que dice, no olvidar que los instrumentos de gestión climática, entre ellos los PARC y planes sectoriales, tienen un reglamento procedimental específico que es el DS-16, que dice, no incluye etapa de EAE. Ahí solo como dato para la conversación a lo mejor cambia. Que no es Y obligatorio. ya. O sea, es que por eso no es obligatorio. Bajo ningún aspecto ni reglamento, decreto, ley. No es obligatorio. Claro. Está bien Ujú. el comentario, está perfecto, yo lo agradezco, porque aclara también. Claro. Y las últimas dos preguntas que vamos a leer porque estamos en la hora. Bueno, dice Mauricio, entonces siempre que debemos tener en cuenta la opinión de una comunidad indígena en un PAC, yo creo que sí, porque ahí es como que el convenio 169 está por sobre, pero ahí no sé, Pilar, siempre que O haya sea, es que ahí no es optativo. eso. Si la Mm, ley es bien clara en qué casos se someten las decisiones de la autoridad a la consulta indígena, al procedimiento de consulta indígena. Entonces, bueno, si el plan establece medidas que eventualmente puedan afectar, bueno, ahí tendrá, si entra dentro de esas hipótesis y categorías eh, del convenio, tiene que entrar. claro. Ya. Y la última de Loredana que dice, para llevar adelante entonces una evaluación ambiental estratégica voluntaria y formal tendría que ser aprobada por el presidente a proposición del Consejo de Ministros. ¿Es así Eh, de complejo? claro, pues eso está en el artículo 71 en el literal D de la ley de base. Las políticas que se someten a EAE tienen que estar predeterminadas antes, o sea, que se pueden, como decía, tienen que estar predeterminadas por el Consejo de Ministros. Eso es correcto. Incluso cuando son declaraciones ambientales, también. No, eso no. No, eso es otro instrumento. Ya, ya. Ya, entonces, bueno, igual, bueno, hay más comentarios del tema de la consulta indígena. Dice, por favor aclarar que la consulta indígena es diferente a participación ciudadana. Sí, Sí, es otro instrumento. es otro instrumento, pero es un instrumento de participación igual, pero es Sí, otro instrumento. son Sí, parecidos, como que están emparentados, pero son diferentes. claro. Es que Eso, tiene una regulación completamente distinta. claro. En el caso de los planes regionales, el mecanismo de participación ciudadana está regulado en el DS-16, en el reglamento dictado para la elaboración de planes sectoriales y planes regionales. En el caso de la participación de los planes comunales, la verdad es que no estoy clara. No, no, creo que no está definido en un reglamento o resolución aparte, sino, bueno, está definido lo que establece la Ley Marco de Cambio Climático, pero no hay una definición mayor. Ujú, ¿Ya? A diferencia, y en la consulta indígena es otro régimen jurídico que es propio de la consulta. Por ujú, lo tanto, sí son cuestiones diferentes y no es la participación ciudadana tampoco de otros instrumentos como ujú. el SEIA, por ejemplo, Claro, que claro, algo se mencionó. sí. Súper, estamos pasaditos 4 minutos. Le agradecemos a Jorge y a Pilar por habernos acompañado hoy día en su calidad de expertos. Así también ese es el rol que van a cumplir los expertos también en los talleres. Esa es como la idea de que contemos con esa información. Y de haber creado la figura también, que a lo mejor para futuros, para la construcción de planes es importante contar con expertos y expertas que puedan ir aclarando este tipo de dudas. Así que damos por finalizada la sesión 3 de este curso de capacitación y nos vemos el día viernes para la última sesión que vamos a tratar el módulo 4. Les agradecemos a todos quienes pudieron estar hasta este momento y mañana va a estar disponible el video y la evaluación. Y también vamos a evaluar el tema de si dejamos disponibles las evaluaciones durante el fin de semana, considerando que esto igual ha tenido una duración
como cortita, entonces es harta información la que tienen que procesar. Eso. Muchas gracias a todos. Que estén Gracias a muy usted, gracias Gracias. Jorge. Chao, Que les vaya gracias, bien. se pasó